Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las grandes preguntas, una que nos toca muy de cerca. ¿Qué significa realmente ser humano? Basándonos en el trabajo de Carlos Castrodeza, vamos a explorar una idea que nos coloca frente a una paradoja tremenda. Y es que la ciencia nos dice que somos animales, sí, un producto más de la evolución, pero a la vez todos sentimos que somos algo distinto, algo más. Y es justo en esa contradicción donde empieza todo. Y aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Durante siglos hemos vivido con la idea, casi con la certeza, de que somos especiales, únicos en el universo. Pero de repente llega la ciencia y nos cuenta una historia completamente distinta. Una historia que nos baja de golpe de ese pedestal y nos dice, no, sois un eslabón más. Un accidente, si se quiere, sin ningún destino escrito en las estrellas. Es que aquí es donde choca todo. Por un lado, tenemos esa visión de siempre, la humanista, la religiosa, que nos pone en un lugar de privilegio, que nos habla de un propósito, de una conciencia especial. Y por otro, zas, llega la visión científica y nos presenta un panorama muy diferente. Somos el resultado del puro azar en un cosmos al que no le importamos lo más mínimo. Y esta tensión, este choque, es el punto de partida de todo lo que vamos a ver. A ver, ¿y cómo hemos intentado resolver este conflicto interno a lo largo de la historia? Pues durante la mayor parte del tiempo no lo hicimos con la ciencia, ni mucho menos. Recurrimos a algo mucho más antiguo, mucho más poderoso: las historias, los relatos que ponían un poco de orden y daban sentido a nuestro lugar en el universo. Y teníamos de todo, ¿eh? Desde los mitos de creación que todos conocemos, hasta los primeros pinitos filosóficos en la antigua Grecia. Anaximandro, por ejemplo, que ya intuía que veníamos del mar, o Empédocles, que se imaginó una especie de protoselección natural. Y claro, por supuesto, la doctrina teológica, que nos dio un papel estelar, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ojo, y esto es clave, no eran simples cuentos para dormir. Para nada. Eran los cimientos del significado. Establecían un orden cósmico en el que la humanidad tenía un sitio privilegiado, un rol protagonista. Básicamente nos daban un hogar en un universo que de otro modo sería aterrador. Pero entonces todo este edificio de certezas se vino abajo. Y el responsable de la demolición tiene nombre y apellido: Charles Darwin. Lo que hizo no fue solo un descubrimiento científico, fue una auténtica revolución que hizo saltar por los aires todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Y nos obligó a mirarnos al espejo de una forma nueva y, sí, bastante aterradora. Y esta fue la bomba que lo cambió todo: la selección natural. Pero no como una fuerza buena que busca la perfección, no. Darwin la describió como lo que es: un proceso ciego, un mecanismo que funciona sin un plan, sin un diseñador, y, esto es lo más duro, un mecanismo al que el sufrimiento de los seres vivos le da absolutamente igual. Es que el propio Darwin sabía a la que estaba liando. Se dio cuenta de la magnitud de su idea. Fijaos en lo que le escribió a un amigo en una carta. Le dijo que hacer pública su teoría era como confesar un asesinato. ¡Un asesinato! Y en cierto modo lo era. Estaba matando la reconfortante idea de un creador bueno y un universo hecho a nuestra medida. Estaba acabando con un consuelo milenario. Y no lo decía por decir, tenía pruebas, las que veía a su alrededor. Observó una naturaleza que no tenía nada de paraíso armonioso. Veía cosas como las avispas igneomónidas que ponen sus huevos dentro de orugas vivas para que sus larvas se las coman desde dentro. O las abejas, que mueren en un acto suicida al clavar su aguijón. Vio que la naturaleza era una lucha por la vida constante y brutal, llena de sufrimiento. El terremoto que provocó Darwin fue, sobre todo, filosófico. La onda expansiva nos dejó a todos solos. Solos ante una realidad nueva y cruda. Vivimos en un cosmos que no tiene un significado preparado para nosotros, que no tiene un propósito escrito en ninguna parte. El biólogo Jacques Monod lo clavó con esta frase. Es un resumen brutalmente honesto de nuestra nueva condición. Por primera vez en la historia éramos conscientes de nuestra soledad cósmica y de que estamos aquí básicamente por casualidad. Se acabó. Ya no hay un guión escrito para nosotros. Y esto, claro, partió nuestra cultura en dos. Por un lado, la cultura científica, que nos da herramientas para entender cómo funciona el universo, pero a cambio le quita todo el misterio y el sentido. Y por el otro, la cultura humanista, el arte, la filosofía, que se convirtió en una especie de refugio donde intentamos seguir creando ese significado que la ciencia nos había arrebatado. Y con todo esto llegamos a la parte final, y la verdad, la más provocadora y quizá inquietante. ¿Y si nuestra respuesta a este universo indiferente, esta carrera por crear nuestro propio sentido y seguridad, nos estuviera llevando a una consecuencia totalmente inesperada? Una que afecta a lo más íntimo que tenemos, nuestra conciencia. A ver, la tesis es la siguiente. Pensemos por un momento.
La autoconsciencia, esa capacidad de pensarnos a nosotros mismos, seguramente apareció en un entorno salvaje, impredecible, peligroso. Nuestros antepasados la necesitaban para sobrevivir, para simular el futuro y anticipar peligros. Ahora miremos el mundo que estamos construyendo. Es justo lo contrario. Un mundo tecnológico, controlado, seguro, homogéneo. Un mundo diseñado para eliminar, precisamente, la incertidumbre que nos hizo como somos. La lógica que se deriva de esto es implacable. Primero, la complejidad del mundo nos hizo conscientes para poder sobrevivir. Segundo, nuestra mayor herramienta, la tecnología, tiene como objetivo simplificar y controlar ese mundo. Y el tercer paso, es la consecuencia casi inevitable. En un mundo totalmente controlado y seguro, la autoconsciencia como herramienta de supervivencia podría dejar de ser necesaria, podría volverse obsoleta. Es una ironía tremenda, si lo pensamos bien. En nuestra búsqueda incansable de seguridad, de comodidad, de tenerlo todo bajo control, en nuestro intento de construir una especie de paraíso en la Tierra, podríamos estar, sin darnos cuenta, desmantelando las mismas condiciones evolutivas que nos dieron una mente consciente, lo que nos hace humanos. Hay una metáfora del filósofo Martin Heidegger que me parece perfecta para esto. Él decía que el ser humano es la ventana del ser. Es decir, somos ese punto único en el universo, ese claro en el bosque a través del cual el propio universo puede ser consciente de sí mismo. Somos el cosmos mirándose a sí mismo. Y esta es la pregunta que queda en el aire. Esa ventana, la de la autoconciencia, se abrió una vez en miles de millones de años de historia cósmica. Un evento extraordinario, puede que irrepetible. La cuestión que nos deja este análisis es si en nuestra huida de la indiferencia del universo, en esta obsesión por el control total, ¿no seremos nosotros mismos los que, ladrillo a ladrillo, estemos cerrando esa ventana para siempre?